Hola, ¿qué tal? Feliz sábado a cada uno de ustedes. Les extiendo un enorme saludo a ustedes que ya son parte de mi familia de Spring Branch. Les deseo que pasen un bendecido sábado con sus familias, ahí donde están. De igual forma, a través de esta plataforma queremos mandar un afectuoso saludo a todos los que nos sintonizan y que reunión a reunión se concentran con nosotros a través de la tecnología para estudiar la palabra de Dios. No sin antes poder orar para pedir dirección divina. Oremos. Gracias, querido Padre, por este sábado. Nos permites iniciarlo con tu bendición, estudiando la palabra de Dios. Y hoy que tocaremos un tema muy importante, te rogamos entendimiento y que prepares nuestros corazones, Señor, para que podamos mejorar nuestra unidad en la iglesia. En tu nombre, amén. Quiero iniciar en esta noche, en este estudio bíblico, leyendo lo que dice Testimonios para la Iglesia en la página 26, dependiendo de la versión que tengan. Dice: a razón y a medida que los miembros iban aumentando, resultó evidente que sin alguna forma de organización habría gran confusión y la obra no se realizaría con éxito. Palabras de Elena G. de White, la hermana White. En 1863, un 21 de mayo, fue cuando se organizó la Iglesia Adventista, se constituyó la Iglesia Adventista. Hubieron varias acciones en pro de esto en años anteriores, cuando en 1860, repasando un poquito de la historia, se elige el nombre de Adventistas, y en 1854, cuando empezó todo este problema, la inquietud, y a raíz de todo esto, Elena G. de White dijo que era necesario, por visión divina, por instrucción divina, que pudiéramos organizarnos. Claro, surgieron diferentes actitudes, pero ahorita voy a hacer una pausa porque hace unos días, exactamente una semana, se cumplieron 167 años de la constitución de nuestra Iglesia Adventista, y pensando alrededor del estudio de esta noche, llegamos a esta conclusión, que es importante mantener nuestra organización, es importante mantener nuestra unidad, como lo dice nuestra creencia número 14, la unidad en el cuerpo de Cristo, que más adelante vamos a ir tocando. Claro, este párrafo, estas visiones, estas instrucciones divinas alzaron diferentes actitudes dentro de la Iglesia Adventista, ya que estaba constituida, y claramente, o que se estaba constituyendo, claramente, era hacia dos vertientes. Número uno, la externa.
La organización era importante para la cuestión externa de la iglesia, tenía que ver con la misión, la testificación, quiénes somos como pueblo de Dios, como remanente, y todo eso se iba armando para poder dar un mensaje más completo, más certero de la palabra de Dios. Asimismo, hacia adentro, habían ciertas cuestiones que estaban poniendo muy en jaque las cuestiones y las actividades de la iglesia. Por ejemplo, los pastores, habían pastores que estaban enseñando doctrina diferente, habían hermanos que estaban dudando de que las propiedades debían ser para las personas o para la iglesia como tal, que eran de Dios, a nombre de quién se iban a poner, la cuestión de la ofrenda, vino el sistema de ofrendas de la hermana Betsy, que en algún otro momento podemos tocar, pero todas estas acciones estaban en el aire. Habían propiedades que el gobierno incluso quería confiscar. Todo esto estaba sobrellevando porque en demasía estaba creciendo la iglesia. Habían cambiado su visión de tener una misión y valga la redundancia, misiológica, de testificación de la puerta cerrada, a cambiarla de que todo el mundo debía ser parte de esta acción divina, que es la testificación. Y surgieron tres bandos técnicamente después de todo esto. Número uno, los que decían, vamos adelante, se necesita, hagámoslo, estudiémoslo, demos nuestras ideas, en medio de todos los que somos, la congregación, los concilios, vamos a llegar a un acuerdo porque todos somos el pueblo de Dios. Ese era el bando uno. El bando número dos, que generalmente en las empresas, en las compañías, lo llaman las ovejas. Los que simplemente dicen sí, sí, lo que quieran, sí, lo que digan, mi voto no vale. Y ese bando era muy neutral. Pero el bando número 3 era el radical, el otro extremo completamente, que decía, vamos a hacer una confusión completamente, seremos Babilonia, eso hizo la iglesia popular, y miren, en el 431 abdicaron, apostataron, y hoy día son el principal perseguidor de los cristianos. Entonces, todo eso estaba en jaque. Hasta que entonces vino la concentración y la gran pregunta. ¿Qué actitud como hijos de Dios íbamos a tomar con respecto a la organización? Porque no solo implicaba una cuestión estructural de sentarse a escribir un documento y que esto y lo otro, no. Implicaba algo más importante, yéndose al principio de todo, la unidad de la iglesia. Ocupábamos tener un mismo sentir, como lo dice 1 Corintios, que más adelante vamos a estudiar. Pero esta es la pregunta que nosotros nos podemos hacer hoy en día, porque en medio de la crisis, en medio de los problemas, en medio de las dificultades de la iglesia, y hoy con el COVID-19, pueden estar surgiendo algunos grupos, pueden estar surgiendo algunas cuestiones de recelo, de problemas, debido a que somos seres sociales. Los seres humanos somos seres sociales que necesitamos estar en contacto con los demás, y cuando nos aislamos entonces vienen los problemas. Y esto es la cuestión de la psique, de la mente, lo emocional, del pensamiento de cada uno de nosotros. Pero vamos a partir de la unidad en medio de la diversidad. Va a ser nuestro primer cuadro que vamos a tocar el día de hoy. Quiero que me acompañen a buscar 1 Corintios capítulo 12, versículo 12. 1 Corintios capítulo 12, versículo 12. Leamos juntos. Así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres, y todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es solo un miembro, sino muchos. Si dijera el pie, como no soy mano, no soy cuerpo, y por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si dijera la oreja, y sigue diciendo las características de las partes del cuerpo, que si se revelaran. Es una explicación muy clara de la doctrina 14, de la creencia 14, de la unidad del cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12 nos da la pauta número 1 de que Jesús vino para mostrarnos la unidad que había en la divinidad, Dios Padre, Espíritu Santo e Hijo, en lo que se habían hecho el plan de redención y el rol que iban a tomar cada uno de ellos. Aclaro, no significa que uno era menor que otro, simplemente era el rol que habían aceptado y acordado llevar para que nosotros, tú y yo, pudiéramos alcanzar esa salvación. La unidad, ellos ya nos habían puesto ese ejemplo. Pero
surgen los problemas. Siempre el alarmista Brian que empieza con que surge el polo opuesto, los problemas, pero es que seamos realistas, mis queridos. En medio de las unidades homogéneas, como los llamamos en el área de la teología, existen los grupos de edades, los por profesiones, grupos por países, más en un país multicultural como lo es Estados Unidos, por género, por gustos, por familias. Cada uno de los grupos puede irse fragmentando de acuerdo a las afinidades geográficas, políticas, de gustos, afinidades, cuestiones demográficas, y todo esto va haciendo grupos dentro de la iglesia. No significa que es erróneo, significa que es un fenómeno natural que ocurre dentro de toda organización. Dentro del área de colportaje, y cuando hemos tenido la oportunidad de dar algunas charlas, nos damos cuenta que esto mismo sucede en las compañías y en las empresas. Y a nuestra iglesia ser un grupo de diferentes fragmentos sociales, entonces es ahí donde empiezan a hacerse estas unidades homogéneas. Y si nos vamos más a fondo, dentro de todos estos grupos que vamos formando, automáticamente es como cuando llegas a la escuela, tu primer día de clases, y empiezas a observar, mira, los que les gusta el fútbol, los que les gusta el americano, los que les gusta el béisbol, los que les gusta los animes, los que les gusta dibujar, los que les gusta ser líderes, los que les gusta exponer, los que les gustan las matemáticas. De esa misma manera nos comportamos nosotros dentro de la iglesia. Y es importante estar conscientes de esto. Porque si nosotros lo ignoramos, simplemente formamos parte de ese fenómeno, pero sin poder concientizar que dentro de todo esto nosotros tenemos que tener mucho cuidado, pero también aprovecharlo. Y ahorita vamos a tocar estos temas, ¿ok? Pero hay aún dentro de las unidades homogéneas, aún cosas más específicas que nos pueden hacer partícipe de diferencias, vamos a llamarlo así. Hay un autor, un investigador antiguo que se llama René Descartes, que iba hablando de investigación de lo general a lo particular. Y este mismo fenómeno en el cuestionamiento social, en las encuestas sociales, sucede. Empezamos a dividirnos, como les dije, en los estratos sociales de edades, profesiones, gustos, etc. Pero también nos dividimos por cuestiones de carácter, personalidad, temperamentos, en los hábitos, y todo esto tiene que ver, como les dije al principio, en la mente, en la psique, y vamos haciendo también diferencias. Les repito, no es malo. Lo erróneo sería no estar consciente de eso para poder usarlo como una ventaja, para poder unirnos en el cuerpo de Cristo, como lo dice Primera de Corintios. Vamos a seguir estudiando, porque en medio de toda diversidad debemos buscar siempre la unidad. Recuerdo que el pastor Omar Velázquez era muy insistente aquí en la facultad cuando nos mencionaba las unidades homogéneas, la diversidad. Y es que Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10, nos da esta pauta. Vamos a buscarla, por favor. Primera de Corintios 1:10. Dice, incluso el subtítulo de esta parte de la perícopa, de esta parte bíblica, se dice, ¿está dividido Cristo? Y esa pregunta surge a raíz de muchas religiones en el mundo, muchas denominaciones, y esto tiene que ver con lo que les decía anteriormente, la manera de interpretar hacia sí mismo la Biblia. Pero miren, aquí está la clave. Vamos a leer, acompáñame, 1 Corintios 1:10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Acá hay algo interesante, porque dice las Sagradas Escrituras que a pesar de todo lo que hemos mencionado anteriormente, de las divisiones que pueden surgir en la iglesia o de los diferentes estratos sociales que pueden suceder, nosotros debemos buscar siempre la unidad en un mismo sentir. Para que lo podamos entender, la unidad funge en tres áreas. Lo podemos aportar o adoptar en tres áreas diferentes. Vamos a buscar 2 Corintios 13:11 para que nos pueda esclarecer esta parte. 2 Corintios capítulo 13, versículo 11. Dice la palabra de Dios: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir, vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Saludaos unos a otros con beso santo. Todos los santos os saludan.
En pocas palabras, que tu carácter, tu pensamiento, tu manera de ser no te impida estar en confraternidad con tus hermanos. Y hoy día, a raíz del coronavirus, pues se nos es más difícil estar en contacto con ellos. Es cierto, hemos estado acostumbrados a estar en contacto por redes sociales, pero son cosas superficiales y yo quiero invitarte a que puedas abrirte a poder formar parte de la verdadera unidad y familia de Cristo en esta noche. De hecho, quiero resaltar una actividad del Club de Conquistadores de hace una semana, porque realmente estaban fomentando esta buena comunicación y unidad dentro de nuestra propia iglesia, el Club Guerreros, llamándole a nuestros hermanos para decirles estamos ahí pendientes. Incluso recuerdo hace unos 3 meses que estábamos en la primera junta que me tocó con la directiva de Spring Branch, nos, nos recalcaba el pastor Elmer la importancia de poder dividir a las familias hacia los ancianos y que los ancianos a través de toda esta crisis pueden estar en contacto con los hermanos. Y recuerdo que mi hermana me dijo, oye, me habló el hermano Canizales que estaba preguntándome cómo estábamos, etcétera. Y eso me alegró porque la iglesia de Cristo sigue participando, sigue estando allí activa. Y esto lo resalta el manual de iglesia. Con el manual de iglesia habla de que todos los departamentos, todos debemos estar enfocados hacia la testificación. Si un departamento no está enfocando allí, entonces estamos haciendo algo mal. Esto lo agarro como ilustración de lo que nosotros podemos hacer. Y las 3 áreas que 2 Corintios 13:11 nos menciona es la del pensamiento, sentimiento y acción. Todo surge en el pensamiento que está conectado con el sentimiento. Hay personas que somos racionales y surgen primero los pensamientos para que nos pueda producir un sentimiento para llevarlo a la acción. Pero hay otro tipo de personas que son más sentimentales, que son más emocionales, que les produce algo primero para que luego lo puedan racionalizar y luego lo llevan a la acción. Cualquiera de estos dos que sea tu camino, hay que aprenderte a conocer para que podamos, dentro de esta diversidad, poder generar una buena dinámica dentro de nuestra iglesia y nuestros hermanos, para poder ser parte de esta fraternalidad y amor de Dios que nos invita. Vamos a continuar. Vamos a tocar la cuestión rápidamente del pensamiento. Y no estoy diciendo que todos debemos ser robots con el mismo pensamiento programado. Todos pensamos, todos les vamos al mismo equipo de fútbol, todos vamos a ir al mismo camino para trabajar, todos vamos a pensar, no se refiere a esto. Simplemente que hay temas macro, de grande, que debemos todos estar encaminados con ese propósito. Eso se refiere con el tipo de pensamiento en la unidad, en las 3 áreas que les mencionaba, pensamiento, sentimiento y acción. ¿Y cuáles son estos pensamientos macro? Son lo que nos une como iglesia. Estamos hablando de las creencias, de las doctrinas, estamos hablando de nuestra visión hacia la unidad, hacia la segunda venida de Cristo. Esos son los temas macro que nos unen. Ahora, el sentimiento es lo que yo les decía, me producen diferentes sentimientos. Algún versículo para un hermano le produce alegría, a alguno le produce esperanza, a alguno le produce incluso como cierto recelo o algún tipo de recuerdo nostálgico. Por eso los sentimientos son muy interesantes al momento de dar un estudio bíblico, son muy interesantes cuando nosotros tratamos de confraternizar con los demás, y a eso se le llama prudencia. En el libro de Proverbios capítulo 15 podemos encontrar un versículo que nos habla acerca de que el que habla mucho comete insensatez, pero el que es atento a escuchar y a observar es el prudente. Esto nos invita en la vida práctica a nosotros pensar antes de actuar, cosas trilladas. Y lamentablemente a muchos se nos dificulta eso, pero la diferencia está en que podemos nosotros prestar atención para poder actuar dentro de la unidad en Cristo. Para ir avanzando dentro de todo esto, quiero que me acompañes a 1 de Pedro 5:9. Para ir aterrizando lo que estamos estudiando en este momento, la unidad en el cuerpo de Cristo, hemos hablado que de la misma forma que el Ellen G. White mencionaba que esto sucedía en 1854, el 63, cuando empezaron todas estas crisis y se repitió en el 1891, puede que en nuestros días puede estar sucediendo de igual manera. Viene un nuevo año eclesiástico, vino hace 3 años el cambio de pastor, se nos integra el pastor Enoch, y todo esto puede generar algunas contingencias, algunos cambios, pero no significa que sea malo.
Y esta es una invitación muy abierta para cuando se nos vengan diferentes proyectos que vienen enfrente, algún tipo de estructura diferente, alguna adecuación, algún proyecto nuevo que como iglesia en unidad podemos abordar, podamos todos ser conscientes que va a ser dirigido por Dios. Que nosotros no tomemos alguna de las bandos negativos que les mencionaba al principio, los que dicen que nos vamos a convertir en confusión en Babilonia, que queremos minimizar la adoración, o algunos que dicen da igual, hagan lo que quieran, yo simplemente llego, adoro, doy mi ofrenda, me voy. No, mis queridos hermanos, todos somos participantes de la iglesia de Cristo. Todos formamos parte y debemos involucrarnos de acuerdo al don y talento que se nos ha sido otorgado o hemos sido adquirido, de acuerdo a la multiforme gracia de Dios, nos menciona Pablo. Para ir concluyendo, quiero dejarte algunos pasos que podemos tomar en cuenta para la unidad. Estos pasos han sido buscados en Proverbios, han sido buscados en la Biblia y también han sido corroborados, o más que corroborados, han sido investigados en diferentes fuentes de libros que tú puedes buscar, como 7 hábitos de la gente eficaz o Tu vida, tu mejor negocio, que son libros que también nos pueden apoyar para este tipo de temas muy prácticos para nuestra iglesia. Número 1, busca la unidad en tu hogar. Número 2, ser proactivos, no reactivos. No esperemos a que digan algo y nosotros saltemos para hacer algo. Busquemos qué nosotros podemos aportar a nuestra iglesia, de qué manera podemos involucrarnos con nuestros hermanos. Y esta es una invitación muy práctica. Número 3, blancos en común. Ya les mencioné, el manual de iglesia nos menciona. Si la iglesia ya votó algo, respetemos porque Dios se está manifestando allí. El hecho de que Dios tenga el control no significa que no podamos cerrarnos, pero significa que todo está pensado para que podamos llegar a esa anhelada victoria en Cristo Jesús. Número 4, pensemos que somos participantes de una familiaridad global. Eres parte de una enorme familia. Eres parte de tu familia sanguínea, eres parte de una familia en Cristo, eres parte de la familia de Spring Branch, eres parte de la familia adventista a nivel global. Y que tenemos errores, mi querido hermano, lo tenemos. Que tenemos dificultades, las tenemos. No podemos ocultarlas. La diferencia es qué actitud vas a tomar hoy en día. Para ir concluyendo, quiero invitarte a que podamos leer 1 de Pedro 5:11, que te pedí que lo buscaras hace rato. Perdón, 5:9. Dice de la siguiente manera: resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos, sufrimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Todos sufrimos, todos somos parte de esto. Y tú eres una pieza importante en el plan de Dios. Tu amor, tu fraternalidad, tu compasión, incluso Primera de Pedro nos menciona 5:7, que somos participantes hospedados unos a otros, amados porque el amor cubre multitud de pecados. Hay diferentes versículos en la Biblia que nos invitan a esto, y en esta noche quiero que te quedes con ese pensamiento. La unidad en Cristo va a ser la diferencia. En medio de este COVID, de esta crisis, debemos permanecer juntos, y solo van a sobrevivir 2 personas. 2 tipos de personas van a sobrevivir a todo esto. Número 1, quienes hicieron provisión para esta emergencia. Número 2, quienes están dispuestos a colaborar juntos para salir de esta emergencia. Lamentablemente hay empresas que lo están haciendo muy bien. Best Buy es una de ellas. Walmart es otra de ellas. H-E-B es otra de ellas. Hay algunas que no lo aguantaron porque no tenían una provisión como tal. JCPenney, que acaba de quebrar hace unas semanas. Ross, que está en las mismas. Pero ¿qué acerca de nosotros como hijos de Dios? Vamos a hacer provisión para esto, y si no lo hicimos, vamos al menos a tomar esta actitud de estar dispuestos a colaborar juntos. Este es el llamado final. Que tu actitud pueda hacer la diferencia en la unidad en Cristo. Un mismo sentir, un mismo accionar, un mismo propósito y una misma visión. Para terminar, quiero invitarte a que puedas buscar Hebreos capítulo 12, versículo 15. Mirad bien, Hebreos 12:15. Que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios, y que no brote raíz de amargura que perturbe y contamine a muchos. Recuerda, mi querido hermano, que una manzana podrida puede hacer que las demás se echen a perder. Tu actitud va a marcar la diferencia para que salgamos juntos, unidos de esta crisis.
Que Dios te bendiga. Te mando un enorme saludo y que podamos juntos disfrutar de este sábado. Bendiciones. Por nuestro Señor, unidos en verdad, lo adoramos con fervor. Gozo da vivir unidos por la fe, siempre Jesús nos guiará. Vamos al cielo, Jesús nos espera, hay un lugar para ti. Contigo yo quiero cantar en el cielo, vamos mi hermano al hogar. Al gran capitán habremos de seguir, la gran victoria cerca está. Sin vacilación al cielo vamos ir, que nadie falte allá. Vamos al cielo, Jesús nos espera, hay un lugar para ti. Contigo yo quiero cantar en el cielo, vamos mi hermano